¿qué tal? Yo soy Álvaro Medina, periodista del diario.es y bueno, bienvenidos a una charla más de estas que están componiendo nuestro Orgullo Diario Fest, un festival que hemos querido organizar en el diario.es para no dejar de reivindicar, ya que no lo podemos hacer en la calle, los derechos de las personas LGTBI. Esta tarde, ahora a las 7:15, empezamos una nueva charla con Eduardo Rubiño, senador y diputado en la Asamblea de Madrid. Voy a invitarle, que creo que ya está por aquí. Ahí está. Hola, Eduardo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿Qué buenas tal? ¿Cómo tardes. estás? Pues muy bien, bueno, un poco cansado porque salgo del pleno del Senado ahora mismo, el lunes, el martes también tuvimos pleno en el Senado, mañana tenemos pleno en la Asamblea y ando preparando la pregunta que voy a hacer mañana, que es precisamente del orgullo. Y además de todo eso, en Más Madrid estamos ahora mismo en pleno proceso interno, estamos votando las enmiendas, participando para intentar. Bueno, yo estoy muy contento porque hemos conseguido hacer una organización que va a ser muy democrática, que tiene pues listas abiertas, en fin, estamos haciendo en pleno proceso de que siempre es complicado, pero bueno, muy contentos de sacar adelante ese proceso y todo ello en mitad del orgullo, que también es un tema. En mitad del orgullo, y que no es un orgullo como otros años que lo celebrábamos en la calle, lo reivindicábamos en la calle, esta vez nos toca hacerlo pues prácticamente desde casa, ¿no? ¿Cómo estás viviendo este orgullo tan atípico? Pues es bastante raro y la verdad es que a todos nos gustaría que hubiera sido de otra forma, pero bueno, se ha buscado esa vía de las manifestaciones online, del pregón que habrá online. Tenemos que utilizar los balcones, yo creo que como una forma también de visibilizarnos en las calles, que se vea que las personas LGTBI, pues no sé, queremos reivindicar nuestra visibilidad también en los barrios, en los sitios donde vivimos. Y bueno, pues y sobre todo yo creo que también se ha comentado durante todos estos años que el orgullo quizás estaba muy presidido por la fiesta, y que quizás eso había una excesiva mercantilización del orgullo. Uh-huh. Creo que a mí me parece que la fiesta, el baile, el que celebremos, el que disfrutemos, es una cosa positiva y buena porque eso también permite que la gente se exprese, que se sienta segura, que se saque, no sé, que celebre. Es un arma política también la celebración y la música y el baile. Pero ya que este año no podemos hacer eso, quizás es el momento de centrarnos en el contenido del orgullo, ¿no? Y en el mensaje que se quiere lanzar, en cuál es la agenda que tiene el movimiento. Ya que no podemos centrarnos en esa parte más lúdica, pues por lo menos hagamos que el orgullo sea verdaderamente político, no en el sentido de partidista, sino en el sentido de las reivindicaciones que tienen que presidir pues una cosa como es el orgullo LGTBI. Uh-huh. Pues bueno, si te parece, vamos a empezar a hablar un poco esta charla, la política en el armario, que le hemos llamado, para hacer un poco una revisión de lo que se ha hecho hasta ahora, de lo que estamos haciendo y de los retos del futuro. Pero me gustaría empezar, si te parece, por lo más básico, que es por qué la sexualidad es una cuestión política. Bueno, eso de que lo personal es político, que se dijo hace ya mucho tiempo, ¿no? Pues tiene que ver quizás con que vivimos en sociedades en las que las relaciones humanas están mediadas por el poder, ¿no? Y al final se nos imponen unas determinadas normas culturales de las cuales si te sales, pues dejas de estar en el centro del poder de la sociedad o algo así, ¿no? Tradicionalmente, pues los hombres blancos heterosexuales han sido el centro del poder de las sociedades y el resto de sujetos o bien han sido subordinados, como las mujeres, o bien han sido directamente marginados, como las Uh-huh. personas homosexuales, las personas trans, las personas LGTBI en general, que sencillamente no se nos acepta porque contravenimos una de las normas fundamentales de ese heteropatriarcado o como cada uno quiera llamar al sistema de esas relaciones sociales, ¿no? En ese sentido, claro que es político, porque se trata de un movimiento, primero por la emancipación de los sujetos que están excluidos de ese centro de la sociedad, y por otro lado, también por reivindicar que nosotros también podemos en pie de igualdad compartir el poder con los hombres blancos que tradicionalmente lo han mantenido aferrado, ¿no? Uh-huh. Tú, Eduardo, tienes 28 años, creo. Sí, no me equivoco, ¿no? Llevas Sí, 5 años en la de sí, sí, Madrid, eres senador sí, desde sí. las últimas elecciones.
y no solo no has ocultado Sí, nunca tu homosexualidad, sino que muchas veces lo has utilizado como bandera para defender los derechos de las personas LGBT. sí, sí. ¿Tú has presenciado, has vivido en primera persona la LGTBI-fobia dentro de las instituciones? Dentro de las instituciones yo creo que estamos en un momento de determinada hegemonía de los derechos LGTBI que afortunadamente en España se ha luchado mucho por conseguir y que ha costado mucho trabajo y eso ha posibilitado también gracias a mucha gente pionera que hizo el trabajo antes de que una persona como yo llegara a las instituciones, pues que hoy sea bastante fácil que una persona LGTBI en una institución no se enfrente a situaciones directamente violentas o directamente agresivas. Por supuesto que sí que te enfrentas a cierto ninguneo, que es un poco al que hacía referencia antes, ¿no? Que es que si no cumples con el canon de hombre blanco de determinada edad, y si no tienes una masculinidad muy prototípica también de la política, pues evidentemente te toman menos en serio, te respetan menos, te miran por encima del hombro, pero no te van a llamar maricón por las esquinas o en un pleno, porque está tan sancionado públicamente, está tan sancionado por la sociedad en su conjunto que ningún político se expone a eso. Lo cual no quiere decir que no haya políticos absolutamente homófobos. Tenemos, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid políticos que se salen de votaciones para no votar determinadas leyes porque para su conciencia votar una ley a favor de los derechos de las personas trans es absolutamente inmoral, o tenemos políticos que dicen que llevarían a sus hijos a terapias de conversión de la sexualidad, que como una diputada de Vox, que prefiero no acordarme de su nombre, tenemos una política también de Vox que dice que los niños y las niñas trans o LGTB no existen. Es decir, claro que hay LGTBI-fobia en las instituciones y desde un tiempo a esta parte y desde el auge de la extrema derecha más, pero no directamente con quienes ejercemos los cargos públicos o no con tanta facilidad. Seguramente en algunos casos también ocurre eso. Yo recuerdo, por ejemplo, recientemente hay un candidato a alcalde de un municipio al que durante toda su campaña se enfrentó a carteles llamándole maricón, a pintadas. Claro, eso no lo hace otro representante público, pero sí que es una exposición a la que estamos sometidos todas las personas LGTBI y que a través de las redes sociales o bien en las calles muchas veces nos llega constantemente ese feedback. A mí en redes sociales, por supuesto que también me ha llegado, lo que pasa es que también pues, te haces un determinado callo, porque si tuvieras que aguantar o actuar contra todas y cada una de las cosas que te llegan, pues no acabarías nunca. Pero en fin, yo me dedico a bloquear a todo el que se pasa con determinadas cosas, ¿no? Que al final, pues siempre son las mismas típicas expresiones de chupapollas, de cosas de este estilo, que bueno, que yo creo que son inaceptables, entonces pues hay que borrar, no bloquear, no hay lugar a la conversación, vamos. ¿Y esa LGTBI-fobia de la que hablas también existe dentro de parte de la izquierda, aunque sea de forma aislada? Seguramente. La izquierda durante bastante tiempo ha tenido LGTBI-fobia también. Es que esto es una cosa que algunas veces desde la derecha nos dicen, es que en la izquierda os queréis apropiar de... Bueno, es verdad que la izquierda siempre ha apoyado los avances en este país que han sido palpables, el derecho a casarnos, el derecho a la adopción, las primeras leyes que han reconocido derechos de las personas trans, a todos esos avances la izquierda ha jugado a favor y la derecha, no sabemos por qué, se han opuesto sistemáticamente. Pero eso no quiere decir que en el interior de las organizaciones políticas no haya personas que pueden reproducir determinados comportamientos exactamente igual que a día de hoy todos los partidos son más o menos machistas. Claro que son machistas, porque el machismo es una cosa que impregna toda la sociedad y por supuesto los partidos de izquierdas no están exentos de ese machismo. Pues con la LGTBI-fobia pasa exactamente lo mismo. La mayor parte de los partidos se quieren llenar la boca y les encanta darse un barniz de derechos LGTBI, pero a la hora de la verdad, en el interior, pues se reproducen muchas veces, bueno, pues determinadas actitudes que siempre, como las que hacía referencia antes, ¿no? Pues bueno, pues si, por ejemplo, los partidos no suelen optar por números uno de LGTBI, por ejemplo, pues sencillamente eso no es casualidad, es porque hacen sus cálculos y opinan que la sociedad no está lo suficientemente avanzada como para entender eso o que es más rentable
ofrecer al típico padre de familia, ¿no? Bueno, pues estas son estas cosas de la política que no se sabe dónde acaba el cálculo electoral y dónde empieza el cinismo y la LGTBI-fobia. Vox tiene 12 escaños en la Asamblea de Madrid, 52 en el Congreso. Que hablando de derechos, ¿crees que ahora que la extrema derecha está en las instituciones desde hace relativamente poco, crees que los derechos que se han conquistado y que muchas veces damos ya por conquistados y que no hay peligro de que vayamos hacia atrás, crees que vuelven a estar en riesgo? Creo que no podemos confiarnos en absoluto. Ningún derecho está conquistado para siempre. Yo creo que los derechos cuestan mucho conquistarlos, pero nunca se sabe cuándo las cosas pueden empeorar drásticamente. Yo creo que si, a ver, no quiero ponerme dramático, pero cuando en una sociedad, no sé, si piensas en la Alemania entre guerras, pues si les hubieran dicho lo que iba a suceder al menos 5 o 6 años después a quienes vivían en la República de Weimar, pues quizás nadie se hubiera podido representar el horror que se iba a producir en Alemania, ¿no? Yo no digo que estemos exactamente en la misma situación y hacer comparaciones en este sentido es muy delicado, pero desde luego que igual que hay momentos en los que se va avanzando y hay una determinada línea de progreso, es mentira que la historia sea una línea ineluctable hacia el progreso y que sí o sí se vaya a ir siempre avanzando. Hay veces que se retrocede y hay veces que se retrocede muy rápido, mucho más rápido de lo que nos gustaría pensar que es posible. Entonces, uno no puede bajar la guardia, no podemos confiarnos y sobre todo tenemos que generar anticuerpos y defensas de la propia sociedad, defensas democráticas para que todos esos valores comunes no puedan verse en riesgo en ningún momento. Y que no pase como ha ocurrido en otros países. Es que miremos en Brasil. En Brasil, que ha sido un país bastante abierto en muchos sentidos y en el que las personas LGTBI tenían cierta posición adquirida y la presidencia de Bolsonaro está siendo como una apisonadora completamente, ¿no? Una vulneración de los derechos más básicos y más elementales de muchísima gente. Tenemos algunos países de Europa en los que se ha aprovechado el estado de alarma para hacer retroceder en leyes y aprobar leyes utilizando los estados de alarma que, por ejemplo, prohíben a las personas trans poder modificar su género en el registro o en los DNIs, cuando eso ya era una cosa que era posible en esos países, ¿no? O sea, hay situaciones muy graves de retroceso de derechos. Y también ahora te pregunto, como diputado de la Asamblea de Madrid, bueno, según el último informe de incidentes de odio por LGTBI-fobia que saca Arcopoli todos los años, el año pasado en Madrid se produjeron 321 incidentes de odio por LGTBI-fobia. ¿Qué podemos hacer, qué se puede hacer desde la política para hacer desde Madrid una comunidad más segura? Pues para empezar, yo diría que cumplir las leyes que tenemos, porque tenemos una ley 3/2016 y una ley 2/2016, son la ley contra la LGTBI-fobia de la Comunidad de Madrid y la ley la ley trans de la Comunidad de Madrid, que son dos leyes que tienen un montón de paquetes de medidas y un montón de disposiciones que desgraciadamente no se han desarrollado. Antes pensábamos, bueno, el Partido Popular sencillamente no tenía voluntad de desarrollar estas dos leyes porque una ley, si tú una ley no la dotas de recursos, no la desarrollas reglamentariamente, una ley pues es un papel que en muchos casos lo puedes poner en un marquito en la pared, lo cuelgas en tu casa, pero eso no genera cambios en la vida de la gente. Las leyes necesitan recursos y las leyes necesitan reglamentos y desarrollos normativos y voluntad por parte de los gobiernos de hacerlas cumplir. El problema es que el Partido Popular nunca tuvo esa intención. Cuando entró Ciudadanos en el gobierno de coalición, dijeron que ellos sí se iban a dar mucha prisa en cumplir con todos esos preceptos que la ley incluía. Y desgraciadamente a día de hoy, y mañana le voy a preguntar al consejero de Políticas Sociales y Familia sobre ello, pues desgraciadamente seguimos sin tener lo más básico de la ley. Es que la ley, para que os hagáis una idea, no quiero aburriros, pero tiene por ejemplo, uno de los primeros artículos es crear un órgano que se llama Consejo LGTBI, en el que están sentados todas las asociaciones LGTBI que hacen una labor fundamental
que llegan allí donde no llega la administración, y que ese órgano se reúna periódicamente con el gobierno para supervisar cómo evoluciona la situación de la LGTBI-fobia en la Comunidad de Madrid. Pues llevamos desde 2016 y ese órgano no ha sido creado. Pero es que ya llevamos un año de gobierno de coalición en el que Ciudadanos dijo que esto iba a ser lo primero que iba a hacer la Consejería de Políticas Sociales y Familia y no lo han hecho. Y claro, si en esta pandemia hubiera existido, por ejemplo, ese órgano, pues hubiera sido muy útil para examinar cuáles han sido todas las situaciones a las que se han enfrentado las personas LGTBI como resultado del confinamiento, por ejemplo, ¿no? Pero no han sido capaces de sacar ese órgano adelante. Entonces, me parece que ahí hay mucho trabajo por hacer, exigir que se cumplan esas leyes y que se apliquen, por ejemplo, las sanciones que hay previstas para quienes ejercen, por ejemplo, terapias de conversión de la homosexualidad, porque hemos tenido varios casos y la Comunidad de Madrid ha actuado en muy pocas ocasiones y la única vez que ha actuado, que fue contra una señora que ofrecía sus cursos a través de Grindr, una coach que ofrecía cursos para curar la homosexualidad a través de aplicaciones como Grindr, pues sencillamente esta mujer está reincidiendo y no se ha actuado en absoluto para pararle los pies, ¿no? Sí, de hecho hizo no sé si un crowdfunding para pedir dinero para pagar la multa. Sí. Sí, y gracias a que hay determinados políticos que están pues ejerciendo estos discursos que son muy violentos y que además colocan a las personas LGTBI en la diana, pues ese caldo de cultivo, por ejemplo, ha provocado que esta señora haya reunido el dinero y esté sencillamente, haya pagado la multa y esté reincidiendo tranquilamente, a pesar de que hay una ley que prohíbe esas terapias en la Comunidad de Madrid. Seguimos hablando de política. Se cumplen ahora 15 años del matrimonio igualitario, que sin duda es una de las fechas más importantes en la lucha LGTBI en España. Dices que políticamente es muy importante que las leyes que ya existan se cumplan, pero aparte de eso, ¿qué se puede hacer más? ¿En qué se puede legislar para defender los derechos de las personas LGTBI? Bueno, tenemos dos leyes pendientes, que son la ley LGTBI a nivel estatal, y sobre todo yo diría que la más importante en este momento es la ley trans. Porque si hay algún derecho que hay una de las siglas del colectivo que está en una situación más vulnerable, desde luego son las personas trans. Ahora mismo se supone que hay números en la legislatura para sacar adelante esa ley y lo que no se entiende es qué es lo que ha sucedido en el interior del Partido Socialista, porque el Partido Socialista llevaba en el programa la ley trans, el Partido Socialista firmó un acuerdo de coalición que incluía la ley trans y, sin embargo, nos hemos encontrado con un argumentario que ha sido firmado por determinados miembros de ese gobierno, porque está Carmen Calvo, está Ábalos, que es un argumentario totalmente transfobo, o sea, un argumentario que sencillamente, no sé, y ha habido determinadas expresiones de algunos dirigentes del Partido Socialista hablando de las personas trans en términos de ficciones jurídicas, por ejemplo, cuando, en fin, y a mí me preocupa mucho que el Partido Socialista no cumpla con ese compromiso, que es un compromiso que adquirió con los votantes, con la ciudadanía, y nosotros vamos a exigir, nosotros que somos una fuerza política que hizo posible el gobierno de coalición, porque apoyamos la investidura y la investidura salió por muy pocos votos, nosotros desde luego vamos a empujar todo lo posible para que esa ley trans salga adelante, porque nos parece que es una ley fundamental. Es cierto esto que dices del argumentario. Hablábamos hace una hora más o menos, Ignacio Escolar entrevistaba a Carla Antonelli y le preguntaba por esta cuestión y Carla decía que no era un posicionamiento por parte del PSOE, que eso estaba, digamos, pues en el acuerdo de coalición que firmaron al inicio de la legislatura, sino que era pues una opinión que no era la oficial y que venía de un sector de dentro del partido, etcétera, pero no sigue siendo un argumentario que dice, por ejemplo, cito comillas, que va con estas teorías van contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres, ¿no? O sea, al final sí que es verdad que hay parte del PSOE, o por lo menos según este documento que está firmado, como dices, por dirigentes socialistas, que se están posicionando al lado de un feminismo que no defiende a las mujeres trans como mujeres. Es que quien firma ese documento, hombre, es la vicepresidenta primera del gobierno, no es cualquiera.
Pero es verdad lo que dice Carla, es verdad lo que dice Carla. En primer lugar, la posición que sabemos que era la oficial del Partido Socialista no era esa. Entonces, porque lo dijeron así en el programa electoral, lo dijeron así en el acuerdo de coalición y, por tanto, es raro que ahora la oposición oficial sea otra. Yo reconozco muchísimo el valor de personas como Carla, que han alzado la voz internamente dentro de ese partido para decir esto atenta contra los derechos de las personas trans, esto viola el principio más elemental que deberíamos tener en mente, que es que los derechos de las personas trans son derechos humanos y que los derechos de las personas trans no van en contra de nadie. Los derechos de las personas trans van solamente a favor de las personas trans, que es algo básico y elemental y que reconocen todas las instituciones internacionales en cualquier documento internacional que mires. Entonces, no lo sé, me parece que tiene mucho valor. Carla es de esas personas que se puede decir que son activistas antes que políticas, ¿no? Y me parece que eso es una cosa a reconocer, es una cosa a estimar. Yo a Carla la quiero muchísimo, para mí es una gran amiga y me parece que está plantando cara a quien tiene que plantar cara. En este caso, pues le toca contra su propio partido. No hay que olvidar que no es la primera vez que esto es así. Es que cuando hubo que sacar la ley trans de 2007, que es una ley, la ley de 2007 que tiene algunos problemas porque todavía tiene elementos que suponen patologización de las personas trans, tiene algunos elementos que no se corresponden con lo que tendría que ser una ley hoy en día, pero esa ley fue muy difícil de sacar adelante también. Y en aquel momento se dijeron, desde sectores, por cierto, muy parecidos, se dijeron argumentos muy similares a los que hoy se están poniendo sobre la mesa para oponerse a los avances de las personas trans. Lo cierto es que... Entonces, no sé. Y desde luego, yo si un día hago argumentaciones y quien sale a defenderme es Hazte Oír y es Vox y resulta que coinciden punto por punto con lo que yo estoy diciendo, desde luego yo me voy a preocupar. Entonces, creo que esa parte del Partido Socialista debería pensarse en qué tipo de cosas están diciendo para que te dé la razón Hazte Oír y te dé la razón Vox. Y no solo es un argumentario que está dentro, en parte, del Partido Socialista, sino que es un debate que está sobre la mesa y que es verdad que este año está siendo especialmente fuerte. Pues lo veíamos con Lidia Falcón, Izquierda Unida Derecha al Partido Feminista, hace unos meses, pues bueno, es que Lidia Falcón ha llegado a calificar a las personas trans como seres extraños que pretenden ser protagonistas del feminismo, ¿no? ¿Por qué crees que ha llegado este debate? Porque era algo que parecía que estaba superado, ¿no? ¿Por qué crees que ahora se ha puesto este debate sobre la mesa por parte de una parte del feminismo? No lo sé, a mí me da mucha pena que en este contexto en el que tenemos retrocesos, amenazas tan grandes enfrente, nos confundamos de adversario. Porque al final, no sé, creo que al final hay demasiadas discusiones teóricas, ¿no? Sobre si qué es esencialmente esto o qué es esencialmente lo otro, cuando en realidad la cuestión no debería ser esa. El punto de partida es, ¿hay alguien que esté en una situación más vulnerable, que se encuentre en una situación más difícil que una mujer trans, que están excluidas laboralmente porque no las contratan, porque hay discriminación laboral y hay un 80% de personas trans que no encuentran trabajo, que sufren el acoso, la discriminación y la transfobia si van por la calle en muchas ocasiones? O sea, es decir, hay una situación que es tan evidente que a mí, al margen de las teorías y de las disquisiciones sobre si no sé, planteamientos teóricos más de la diferencia o antisencialistas o teoría queer o teoría feminista clásica, si es que cabe hablar estas categorías que muchas veces se hacen espantapájaros y al final lo que tenemos son diálogos de sordos entre posturas que teóricamente no se sostienen en una academia, porque si alguien se tomara en serio las posturas teóricas seguramente habría mucho que discutir y seguramente habría muchas cosas muy interesantes para un seminario. Pero al margen de esas discusiones supuestamente teóricas, que al final son debates de Twitter, que yo creo que no están a la altura de ese pretendido exceso de teoría, lo que a mí me importa es que hay muchas personas que sí o sí son muy vulnerables. Entonces no entiendo que tú las conviertas en el objeto
de tus ataques cuando tienes enfrente a la extrema derecha, cuando tienes enemigos mucho más potentes, mucho más importantes y sobre todo que además son enemigos comunes. Porque al final, las personas LGTBI y las mujeres, el sistema de valores que nos pone la vida más difícil, que genera que haya opresión sobre nosotros, es un sistema común, tiene una raíz común. Entonces, no tiene sentido que no hagamos compatibles la lucha de las mujeres y la lucha de las personas LGTBI. Y por supuesto, cada lucha tendrá su autonomía, tendrá su parcela, tendrá sus propias reivindicaciones, sus prioridades, pero no puede ser a costa de tirarnos los trastos a la cabeza, de generar grietas irreconciliables, de pensar que el enemigo es el que está al lado. No puede ser. Tenemos que entender que tenemos que avanzar todos juntos en pro de la igualdad y en pro de la libertad de todos, de todas y de todes. Y hablando un poco sobre el Partido Popular, el Partido Popular hace años, bueno, vimos a Mariano Rajoy llevar al Constitucional la ley del matrimonio igualitario y tiempo después vimos a Rajoy bailando en la boda de un dirigente de su partido, en la boda de un dirigente con su marido. Digamos que está ¿qué crees? ¿Está defendiendo unas ideas pues que van un poco en contra o que quieren frenar estos derechos LGTBI porque de verdad tienen esas ideas o porque tienen miedo de perder un nicho ideológico que probablemente ahora esté cogiendo Vox? La verdad es que creo que la derecha siempre le ha pasado lo mismo históricamente en nuestro país. Se opusieron al divorcio y fueron los primeros también en empezar a divorciarse. Se opusieron no sé, al aborto y evidentemente yo conozco muchas mujeres de derechas que seguramente, bueno, creo que no es ningún secreto que habrá mujeres de derechas que ejercen su derecho al aborto. Se opusieron al matrimonio igualitario y son los primeros en ejercer ese derecho. Oye, muy bien, porque los derechos se conquistan también para la gente que no ha peleado por ellos y no ha apostado por ellos. Entonces, oye, todo el respeto a Maroto o a cualquier político del Partido Popular que quiera utilizar ese derecho. Pero yo lo que no entiendo es por qué te opones a las libertades y a los avances si luego tú eres el primero que vas a disfrutar de esos derechos y vas a aprovecharlos. Ahora mismo hemos tenido un ejemplo muy reciente, la ley de la eutanasia. Es que estoy seguro de que hay muchas personas en la derecha, en el Partido Popular y en muchos partidos, que el día que tengan que enfrentarse a la dura situación de un familiar que se encuentra en una situación límite y quieran ejercer ese derecho o quieran pues que pueda tener una muerte digna, van a ser los primeros que van a disfrutar de ello. Entonces, seguramente tiene que ver con lo que tú dices, seguramente tiene que ver con una especie de pugna por el campo más ultra, más desbocado y sobre todo más desde que ha existido este auge del fenómeno de Vox, de ese nicho de extrema derecha muy preocupante que en el resto de Europa lo que suele pasar es que las derechas europeas levantan un muro de contención frente a eso y en España, en lugar de tener una derecha que hace eso, lo que tenemos es una derecha que pacta con esa ultraderecha y que compite en las mismas categorías que esa ultraderecha. Y eso es tremendamente grave, porque a nosotros muchas veces nos dicen que es que somos muy sectarios. Y es como, bueno, perdona que os diga, nosotros somos sectarios como lo es en todo caso Angela Merkel. Porque Angela Merkel ha sido la primera que en Alemania ha dicho la ultraderecha y los discursos de odio son un veneno que no se pueden permitir en una democracia. Y entonces, bueno, es el problema con la derecha que tenemos nosotros en nuestro país, que por un lado tenemos una ultraderecha muy fuerte recientemente y por otro lado tenemos al Partido Popular y a Ciudadanos prisioneros de la estrategia de Vox y siendo seguidores de esa pendiente en la que nos han metido. Pues para acabar, te voy a pedir unas recomendaciones, ya que no podemos salir a la calle, te voy a pedir unas recomendaciones culturales, una película de temática LGTBI que creas que es necesario ver. Pues bueno, voy a decir
Bueno, voy a decir 120 pulsaciones por minuto, que me parece que es una historia muy dura, es una historia muy dura. Y es más relacionado con el tema del VIH y no es una... Pero es verdad que creo que teniendo en cuenta todas las cosas que se han dicho en esta pandemia, mezclando de una manera muy fea Sí. el tema del coronavirus con el tema del VIH, pues yo creo que no está mal hacer memoria de lo que significó el VIH y de cómo se abordó ante una pandemia muy distinta y que nada tiene que ver con la que ha sido la del coronavirus. Porque lo que muestra esa película es hasta qué punto, precisamente porque las víctimas de aquello no interesaban, eran los olvidados, los marginados, eran las personas LGTBI, las prostitutas, pues precisamente por eso no hubo una intervención por parte de las instituciones a la altura. Y tuvieron que ser movimientos como ACT UP y determinados activistas los que consiguieron que la sociedad cobrara conciencia de que había que actuar contra el VIH y de que había que poner medidas para recursos para investigar en tratamientos del VIH. Entonces, 120 pulsaciones por minuto me parece una película excelente y que todo el mundo debería ver, aunque advierto que es muy dura, ¿eh? Es muy dura y da mucha pena. O sea, es una película jodida. Pues apuntada, una canción, un himno. Un himno, pues voy a decir Baloncesto de La Prohibida, que es que me encanta. Soy muy fan de La Prohibida y ya está. Sí, me encanta La Prohibida y este año no la vamos a poder ver en El Orgullo, como muchas veces la hemos visto. Y bueno, pues eso. Muy bien. Me encanta esa canción. ¿Y un libro? Sí. Y un libro, pues yo diría, a mí me encanta A la conquista del cuerpo equivocado de Miquel Misé. Me parece un texto muy luminoso, muy interesante. Yo sé que no todo el mundo estará de acuerdo con los planteamientos, pero me parece súper interesante y sobre todo que arroja mucha luz en primera persona bueno, pues una persona trans que habla en primera persona, pero que además tiene un potencial teórico y una forma de escribir tan clara que yo creo que sirve muy bien para entender algunas cosas. Y me parece un libro muy necesario que todo el mundo haya leído. Pues Eduardo Rubiño, senador, diputado de la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Me vas a permitir también que dé las gracias a los espectadores, a los lectores y lectoras y a los socios y socias del diario.es, que son los que permiten que hagamos este tipo de charlas y sigamos haciendo periodismo. Invitarte a ti, a que mañana seguimos hablando pues, de temática LGTBI aquí en el canal de Instagram. Vamos a hablar con la autora e ilustradora Alga de Dios, vamos a hablar con la cantautora Alicia Ramos y también vamos a hablar con Daniel Valero, que es youtuber y autor del libro LGTB para principiantes. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer y nada, un saludo también a toda la gente que nos está viendo y espero que vaya muy bien el resto del festival. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Y feliz orgullo a todos, a todas y a todos. Hasta luego. Chao.